Muy buenas noches, Ágata. Muy buenas noches, Ángela. Bueno, siempre Que decimos buenas noches, pero eso me delata un huevo, ¿eh? No por nada. sí, la verdad es que sí. Menos mal que con el cambio de hora, obviamente podemos decir noches aunque sean días, pero bueno, Sí. son tardes, noches, noches, tardes. Bueno, sí, ya es tarde, casi noche, aunque haya solete todavía. ¿Qué Sí, todavía hay. tal? Bien, bien, bien. Aquí preparada para brujear un rato contigo. Buah, hoy sí que brujeamos, ¿eh? Hoy brujeamos de lo lindo, además Sí, con potencia. con potencia. Hoy vamos a hacer una peli que, ostras, esta película es del 96. Yo tenía, pues, 10 años, Fíjate. casi nada. Y, hostia, es que la película tiene 30, va a ser 30 Sí, años. Es que, sí, sí, sí. ahora me explota la cabeza. Pues Sí. yo tenía 10 años y es una película bastante peculiar porque recuerdo el día que fui con mi padre, y no sé si te acordarás lo que era los videoclubs. Sí, sí, claro, cómo no. ¿Cómo no? Pero a lo mejor hay gente que no nos escucha ahora y dice, ¿y eso qué es? No sabe qué es, no ¿Vale? sabe qué se hacía ahí. ¿Qué se hacía? Pues era lo típico de ir un viernes por la tarde con tus padres o, bueno, yo en mi caso con mi padre, a ir a buscar películas para el fin de semana y luego las devolvías el domingo por la maquinita o el lunes la devolvías a la chica o el chico que estaba allí. Y alquilabas las películas por 24 o 48 horas, ¿no? Y yo recuerdo ir a buscar una película de acción de mi padre. Mi padre le encantan las películas de acción, de hecho a mí también, y me enganchó él. eh, pero de vez en cuando, pues yo le pedía alguna película, pues para mí, ¿no? De las mías, de las que mientras él hacía la siesta, pues yo veía alguna peli para mí. Y una de estas era la película que vamos a tratar hoy, que me Sí, impactó señora. tanto, me gustó tanto, que diría que de este tipo de películas es mi favorita. Sí, 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 sí. Ahora, de hecho, ha sido tan potente y ha sido tan ícono en la trayectoria de la historia de las películas de brujas Sí, que se hizo una nueva, más moderna, en más el dos mil moderna. veinte y que, como suele pasar muchas veces, no superó a la primera ni de Para broma. nada. Y la crítica, de hecho, no ha sido demasiado Buena. positiva a ese respecto, porque superar a la primera película de Jóvenes y brujas. Jóvenes y Brujas Jóvenes y brujas. es muy difícil, tanto por Sí, las protagonistas, por cómo la historia. trabajaron en la peli, como por la trayectoria que ellas tenían, Sí, porque es bastante importante. sí, sí, sí. Y además, cabe decir que ahora es mucho más habitual hablar sobre brujería más abierto, ¿no? Es un tema que ya no es tan tabú, pero en el año 96 era un tema bastante tabú. Y se podría haber catalogado, no lo es, no está catalogada como tal, ¿no? Pero a lo mejor a alguien le decías, oye, esta película de jóvenes y brujas, tal, que hace mucha referencia a la Wicca, la podían como catalogar como algo satánico, ¿no? Algo, Sí, brujas sí, chungas, ¿qué estás viendo? sí, Y no, nada más lejos de la realidad, porque aunque se trata la Wicca, que es una brujería moderna, bueno, moderna y no tan moderna, sino que tiene muchos aspectos modernos también. em, Aunque se trata, no es nada satánica, ni mucho no. menos, todo lo contrario. Está catalogada un poco entre medio cine, claro, de aquella época, del Sí. 96, está catalogada un poco entre medio cine de acción, ficción, mejor Acción dicho, y terror. O sea, también. es un inicio ahí medio de terror en el sentido, y ponemos ahí un poco en entresala, de que son inicialmente tres chicas de un instituto que, bueno, pues les ha movido siempre mucho los temas de brujería Sí. y tienen dotes para ello, tienen dones, pero no son muy fuertes o muy desarrollados porque necesitan cerrar los Círculo. puntos, por así decirlo, encontrando una cuarta. Y lo que suele suceder, nada es por casualidad, esa cuarta llega de otra ciudad, trasladada a ese punto donde están ellas Sí. y
pues se encuentran en el instituto y esta cuarta sí es el eslabón principal, porque esta sí tiene esos dones como los que se definen como la bruja por naturaleza, Sí, por esencia, que sí, ahora lo desglosaremos un poco, pero esta sí que pues podía estar dormida tranquilamente en su sofá, que ya movía cosas, ¿no? sí, Simplemente con la intención, con el pensamiento y con poco más. Entonces, cuando ven que efectivamente esta cuarta es el eslabón perdido para ellas y sí, aquello que les podía hacer que sus poderes individuales y grupales se pudieran elevar hasta la enésima potencia, pues entonces la empiezan a atraer hacia el grupo. Y sí, claro, como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan, pues efectivamente la otra, aunque tiene una manera bastante racional y tiene una brujería mucho más limpia, blanca, sí es cierto que también, en cierto modo, pues a nadie le amarga un dulce y ella también tiene sus propios intereses para conseguir cosas a través de la brujería. sí, Entonces, pues dice, bueno, si estás tan bien, estamos todas juntas y nos elevamos y podemos conseguir cosas, ¿por qué no? sí. Y ahí, a partir de ahí, empieza lo bueno y lo no tan bueno. Y lo no tan bueno. Sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Son las tres brujas del mismo instituto, que no son brujas de nacimiento, por así decirlo, ¿no? O sea, entender que no es de nacimiento, sino que adoran la práctica y quieren como desarrollar dones, ¿no? Y luego está Sara, que es, digamos, una de las protagonistas, la cuarta, que sí que sus dones son naturales y de nacimiento. Em, Cuando se hace referencia a ellas, como también se habla de la Wicca, se hace referencia a los cuatro elementos, ¿no? Que es el fuego, el fuego, aire, tierra ¿y qué más era? Espérate. Y el agua, es verdad, coña, el agua. El agua. Entonces, cada una representa uno de los elementos de la naturaleza. Efectivamente, efectivamente, pero como todo en esta vida, pues tiene su lado de la otra moneda. Sí, Y como siempre en muchos anteriores podcasts que hemos dicho, hemos tratado algún tema a este respecto sobre la magia, la brujería y demás, pero como todo en la vida, pues uno tiene que tener la ética lo primero y saber hasta qué punto se puede llegar a franquear, ¿no? Y a pasar y hasta qué claro, punto pues es insalvable el poder seguir hacia adelante, ¿no? Y sobre todo los motivos que uno tenga y los fines para los cuales se vaya a practicar esa magia, esa brujería. sí, Entonces, claro, en ese sentido empiezan a hacer un aquelarre, se unen, porque todos en ese aspecto, como decimos, nos vamos uniendo, y cada uno trae su esencia y su energía. Y en ese primer momento en el cual se van uniendo en ese bosque para poder hermanarse y poder juntar sus sangres y hacer ese primer conjuro ritual, en el cual cada una de ellas pide que se pueda elevar su poder para un sí, fin concreto. sí. En uno de los casos que ya vamos a ir desglosando, pues la que es la más protagonista, aunque ahí podríamos tener Sara. debate, porque sí, se Bueno, supone, claro, claro, entre Sara y la Nancy, Nancy, Nancy. Nancy, Nancy, están ahí se identifica perfectamente bien los dos lados, los dos polos, la Vale. bruja blanca y la bruja que no es nada blanca y que es más bien practicante de esa brujería El negra, oculto. sí, del ocultismo, en el cual se la ve desde el primer momento, pese a que todavía no tiene elevados sus poderes, se la ve ya, que ella se mueve a las mil maravillas en Sí, eso y que tiene un llamamiento de sí, ese quizás bajo astral, de esa parte con una frecuencia menos elevada, en el cual pues también uno tiene que tener cuidado de poder identificarse hacia claro, qué lado se encuentra más. claro. Todo hay que decirlo que ellas hacen rituales y hechizos durante toda la película y uno de ellos es para adorar, ¿no? a un dios
y a Sí, una diosa. Bueno, más bien al dios, porque al Dios. al dios. Sí, sí. Sí que es verdad que la Wicca es como más femenina, ¿no? Es adorar a una diosa, aunque también hay un dios, pero ellas en la película adoran más al dios, ¿no? Al masculino. ¿Te has dado Adoran cuenta? al Dios porque efectivamente Nancy, la que decimos que es la bruja ya, que se la ve más bruja negra, Bruja negra. de magia negra, de ocultismo, ella tiene una obsesión. Su deseo en sí no es algo espontáneo o en un momento determinado, puntual de su vida, como hacen las demás. Una de ellas lo está pasando mal porque le hacen vacío y porque tiene, pues, en cierto modo hay determinadas personas que son xenófogas en el instituto y se la hacen pasar muy mal, ya que tiene Sí, la piel más oscura, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Entonces, en ese sentido, ella dice, bueno, lo que quiero es que me tengan respeto y que en cierto modo se les devuelva, ¿no? El hecho de lo mal que me lo están haciendo pasar, ¿no? Y de ahí, se le va directamente. La otra, lo que quiere es un enamoramiento de aquel que le gusta y que quiere que esté loquito por ella. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de sí. encantamientos y De de amarres, rituales, de amarres. claro, y hechizos, porque son unos amarres y los amarres son muy peligrosos, muy, muy peligrosos en ese sentido. No puedes porque estás intercediendo en lo que es el libre albedrío de la Albedrío. persona y estás haciéndole zombie, estás bloqueándole sus intenciones y sus sentimientos al fin y al cabo, ¿no? Y luego la otra padece de una serie de heridas por cicatrices de una cosa vivida con anterioridad y está muy acomplejada y vive como muy retraída y sin que nadie la mire y lo pasa muy mal y ella lo que pide es ser lo más Visible. bonito del mundo. Sí, Mariposa perfecta, ¿no? Pero hasta límites bastante elevados que ya pasan el egocentrismo. Y sí. ahí deriva lo que es la balanza. Es decir, tú puedes pedir, a lo mejor en ese sentido, ¿no? Hablando en términos ficticios, vale, que se me quiten las cicatrices, pero de ahí no subas. No vayas a... Y además, que todo el mundo me adore. Claro, ahí ya estás pidiendo ya Demasiado. determinadas cosas que ya no son meramente lo que necesitabas. Ya estás implicando a que los demás se emboben y ya es distinto. Y Sí. claro, esta, la de la negra, la del ocultismo, se calla inicialmente, pero lo que pide en sí viene en relación con lo que tú decías, a ese Dios que ella ya estaba venerando y ya lo Sí. conocía porque era experta en la Wicca. Y entonces este Dios es el Dios supremo de la naturaleza y del control en sí y del El poder. ocultismo también, ¿no? Del poder de los mares, de las aguas, de todos los puntos cardinales y así de los elementos. Y, y pide tener el mismo poder que él. Sí, ¡Buf! Ahí explota todo. sí. Que al final lo tiene, evidentemente. Claro, se le Pero, concede. sí, pero luego también la película hace referencia a lo que llamamos la ley de causa y efecto, ¿verdad? Efectivamente. Y el poder de tres, ¿no? Que es todo Sí, el mal que tú haces se te devuelve multiplicado por tres. totalmente. Totalmente. Y Eso, sí. claro, y ellas, yo como practicante de la Ouija, que esto, sabía que había una frase, antes la he buscado también, porque hay una frase de la Ouija que dice que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no hagas daño a nadie. Y ellas, como practicantes wiccanas, es el primer paso que se saltan, Totalmente. Les ¿vale? ciega. Entonces, para conseguir todos esos poderes y aumentar ese ego que tienen, pues es cuando pasa a la acción la ley de causa y efecto. Inmediato. Es que Inmediato. es tanto por un lado como por el otro. Todo aquello que tú hagas se te devolverá, Claro, se te devolverá de esa manera. Y claro, el tema es que tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, es nuestra propia decisión, pero como en la vida misma, el intervenir y el hacer hacia nosotros mismos y hacia los demás lo que consideremos que debemos de hacer y tenemos que exacto. tomar parte.
claro está, ahí nuestro libre albedrío está disponible y el de los demás. Si yo decido no tener una ética en aquello que lo que no me gustaría que me hicieran, yo no debo de hacerlo, en ese aspecto, ese Claro, primer mandato Wicca en ese sentido es, vale, tú hazlo, pero luego se te devolverá multiplicado por multiplicado. 3. Exacto, Decide si lo que quieres hacer es ir hacia el lado positivo o el lado no positivo, porque lo que hagas dependerá de lo que se te devuelva. exacto. Yo te voy a confesar una cosa, ¿vale? Confiesa, ahora que estamos solas. Y es que yo esta película no sé cuántas veces la habré visto en mi vida, creo que una barbaridad. Tengo que decir que los hechizos que hacen y los rituales me los sé de memoria. He de decir que también, junto con la película de Prácticamente Magia, han sido dos mis top de magia y brujería, pero cuando yo era pequeña, yo intentaba también, yo intentaba invocar a Magnum, era, ¿no? Manu. Yo también lo intentaba invocar como ellas, ¿eh? Sí, Sin saber, sin tener conocimiento real de lo que era la brujería, la Wicca y todo lo que ellas estaban haciendo en la película. Pero bueno, que yo en su día reconozco que yo pues intenté hacer los sí, mismos rituales iguales. sí, sí. Yo, de hecho, la película, hay varios documentales al respecto en el cual se habla, y ellos mismos como actores, actrices, Mm. han hablado de que es, bueno, Nancy, la que encarna el personaje de Nancy, que es la que decimos que es más bruja Sí, de magia negra, ella era y es una experta desde bien pequeña en la Wicca, en la es decir, Wicca. en su vida real. Y de hecho Sí, fue el director buscó a cada una de las actrices que tenían que formar parte del reparto de la película que tuvieran conocimientos en esoterismo y en ocultismo. Y total. si ya tenían conocimiento ya de máster en la Wicca, mejor. De hecho, el papel de ella no lo puede encarnar mejor Nadie mejor. porque se mete tanto porque era su propia vida. De hecho, esta actriz ha tenido tienda esotérica y ha estado muy metida durante muchos años, luego ya de mayor, bueno, hasta el 2021, que creo que vendió esa tienda y demás, en un referente en Estados Unidos, y bueno, pues que ha hecho bastantes cosas al respecto, Sí, incluso pues formaciones y demás. Entonces, lógicamente, el papel era suyo desde el primer momento, vamos, pero antes incluso de que ya totalmente. lo supiera. Le queda Y las genial. demás igual. Le queda genial. Y Sí, también sí. tengo que decir que es la que más me gustaba a mí, ¿eh? Yo de las cuatro es la que yo más me quería parecer. Sara dice, sí, sí, bruja blanca, sí, pero a mí también. A mí, ella, Nancy, esa maldad siempre me llamó bastante la atención. Yo reconozco que ahí yo estoy distinta. Yo iba total y absolutamente con Con Sara. Sara, La escena del final en el cual acaba como acaba, no vamos a decir por si sí. acaso, porque ¿Alguien no la ha visto? hay que verla, Sí, esta hay que película hay que verla. verla, pero acaba como acaba la de la bruja de magia negra y las otras vienen a verla si realmente los poderes también le han desaparecido a ella, ¿no? A Sí, Sara. Y realmente hace tal cosa para demostrar que que no, no. que la que La que tiene tiene la todo el poder es brujería, ella. Sí, claro, la que soy bruja de nacimiento soy yo, aunque no sea la peor, la más mala, sino que la que haya ido un poco en calladito y tal y por detrás, y realmente es así, y les dice, cuidado. cuidado, sí, es Cuidado verdad. porque yo sí lo sigo teniendo, porque nunca lo he perdido y porque nunca lo pedí, lo tenía ya. Sí, Entonces, a mí eso me parece maravilloso, sí que lo y es. sobre todo el cómo utiliza todo eso bueno, en un cierto modo la película se equivoca, pero porque todo el mundo, en cierto modo, somos egoístas y queremos alcanzar alguna cosa y de Sí, vez en cuando se nos ha podido ir la cabeza y ella en ese sentido lo que quería era el tener al chico aquí, 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 el que ella quería y se le fue de las manos, claro, porque
se da 3 veces la vuelta por Sí. eso mismo, ¿no? Pero luego se da cuenta y es una manera de decir, ostras, ahora sí sé manejar esto, ¿no? Y confío mucho más en mí y sé el poder que tengo y para qué lo tengo que tener, ¿no? Sí. No, Sara Y para es mí impresionante. es increíble como magia blanca y tal. Pero yo Nancy se parece, Sí, no por los poderes en sí, que sí, el ocultismo y todo eso también me llama, sino el hecho de, pues bueno, la que va de negro con sus pinchitos, sus tachuelas, sus, ¿sabes? Su pelo gótica. negro, su, sí, Gótica total, tiene una escenografía gótica me muy chula encanta. y muy impactante, ¿eh? Hay varias escenas de la peli que aparece ahí elevada Sí, y que parece que, en fin, que es el mismísimo casi diablo ahí en ese momento. Y ostras, pese a que la película es de adolescentes y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero que luego se te queda ahí esa escena y dices, cómo se puede, ¿no? Uno empoderar de ese modo y sí, llevarlo el mal hacia ese punto y que se te vaya tantísimo la la cabeza, ¿no? cabeza sí, se le va la olla. Sí, sí, sí. Y la película, cuando se suele decir el típico refrán de cuando el río suena, agua lleva, claro, sucedieron cosas a lo largo del rodaje, como Es sucede muchas verdad. veces en este tipo de películas, ¿no? De miedo, de Sí, terror o porque alguna cosa juegas de con estas. En este energías de caso, bajo astral, es que es normal que pasen esas cosas. juegas con energías y estás abriéndoles las ventanas y las Claro, puertas de entrada. Y estás diciendo, oye, encima el guionista, el director y demás se estuvieron ahí asesorando con los mejores y con las mejores. Contrataron a una de las mejores brujas, a términos reales, para poder, del momento, para que pudiera hacer cada uno de los rituales que se están nombrando en la película. Y entonces el de la playa en sí, ese tuvieron muchos problemas de rodaje, porque no terminaban la escena cuando empezaban a invocar a ese sí. Manón, ese dios del mar, en el cual el oleaje subía, las olas, empezaba a haber como medio tormenta de forma natural. Sí, 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 Y sí. cada vez que pasaba algo tenían que cortar y volver a empezar. Y en una de esas, a la tercera, a la cuarta, se les va a tomar por saco toda la iluminación de la escena. Cuando están totalmente implorándole y ahí elevándose y ya invocándole y al máximo, ¿no? Y dices, Sí, además, ¿qué ha eh, pasado aquí? yo leí que se ponían enfermas y bueno, que habían un montón de cosas también que pasaba. Sí, sí, incluso después del Han rodaje pasado también. muchas cosas. Sí, Eh, sí, Cuando hay este tipo de películas, obviamente estás invocando y estás en contacto con energías negativas, bueno, sí, pues sí. que a lo mejor no son demasiado gratas en un No, momento no, esto está determinado claro. y que están ahí, que realmente, como yo siempre lo llamo, son oportunistas. Están ahí esperando a poder entrar. Totalmente. Pues yo tengo que decir que sí que conocía cosas de la Wicca. Además, sigo algunas personas conocidas que practican la Wicca. Y mis hijas últimamente me han regalado unos libros bastante interesantes sobre la Wicca. Y me está picando demasiado el gusanito. Así que yo me estoy adentrando un poquito a esta práctica. No a la práctica como tal, pero sí a conocerla mucho más a fondo, ¿sabes? Sobre todo por el hecho de trabajar con los 4 elementos de la naturaleza, que eso me gusta un montón. Y, Sí. y yo y la naturaleza tenemos ahí algo pendiente. Así que, bueno, a ver qué sale. Pero claro, películas así como estas que hacen referencia ya sea a la Wicca, sea a cualquier tipo de brujería, porque al final siempre me he denominado un poco más ecléctica, ¿sabes? Pero esta película tiene algo que no lo sé. Ya yo creo que a lo mejor me impactó porque tenía 10 años y creo que la seguiré viendo con 80 y me seguirá gustando igual. Recuerdo mucho cuando todo lo que tenemos va en la misma línea,
remueve mucho y luego Sí, te llama a aquello que tú ya has vivido y que tienes de otras existencias. claro. Entonces, lógicamente, eso está ahí y te recuerda que en algún momento, yo lo tengo claro, imagínate, ahora a lo mejor me muevo más con una energía más angelical porque en otra vida pasada o en otras vidas me metí a saco y me río yo de cómo era Nancy, de cómo a lo mejor pude ser yo. O sea que siempre vamos escogiendo aquello que vamos vibrando en cada momento Es verdad. de nuestras existencias futuras, de aquello que, bueno, pues tenemos que ir probando y salvando y se nos ha quedado en el tintero con anterioridad. Entonces, en ese sentido, pues lo que está claro es que lo llevamos de base y lo que está claro Sí, es que todo el mundo, y no somos pocos ni pocas, los que viendo esta película decimos, es que me suena tanto, sí, ¿eh? es que vibro tanto, Sí, es sí, que me veo tanto así. sí. Que es bastante llamativo el pensar que simplemente es porque hoy me ha encantado la película. No, es porque hay algo más. Sí, además, eso hace. Cuando una persona ve una película como esta y no le llama ni le llega tanto como a otras como nosotras, por decirlo así, ya te da a entender de tú no fuiste bruja o brujo en una vida anterior, porque si no te está llamando. Yo conozco gente que a lo mejor ha visto la película y me ha dicho, o ni fu ni fa, la verdad, como si me Sí, pones otra. Y yo pensando, tú no eras brujo, tú, tú no eras bruja. tú no. Ah, Efectivamente, y entre tú nosotras no. y nosotros nos vamos reconociendo como tal y es por lo que dices, viendo cosas estas y decir, "Ah, me siento representada, ay, esto me suena, esto me llega". Sí, sí, sí. A ver, todos esos brujitos y brujitas que nos están escuchando, que nos digan exactamente con qué personaje se han podido identificar más, que entiendo que hay básicamente dos poros en ese sentido, Sí, pues a ver quién más se puede identificar de otro modo, ¿no? Pero que entre el nos bien y el digan, mal, porque así nos haremos una idea de cuántos éramos en un pasado. total. Entre el bien y el mal, yo me quedo con los poderes y el interior de Sara y con el exterior de Nancy. Me quedo con el hecho de pensar en que el poder ¿Te sin quedas? control tiene consecuencias Sí, y que en esos términos cada uno puede ser Nancy o puede ser Sara, pero teniendo un control suficiente de la línea que separa el bien del mal o lo blanco de lo negro. pues sí, totalmente. Frase de Ángela para terminar. Ay, ay. Y ahí pongamos los suspensivos y que cada uno nos empiece a decir Sí, qué piensa al respecto y qué rituales o hechizos ha podido hacer en algún momento hostia, sí, determinado de su vida. total, es Eso verdad. estaría muy chulo, muy, Venga, muy chulo. venga, va, lo ponemos a ver qué rituales han hecho. Pues nada, Sí, sí, sí. Ritual mejor de tu vida. Hechizo mejor de tu vida. hechizos, venga, venga, Sí, a ver qué nos ponen. sí. Pues nada, la semana que viene no sé si hablaremos de brujería o no hablaremos de brujería, pero hay algunas películas así un poco parecidas que las dejamos para más adelante. Sí, A sí, ver qué sí, tal. sí. Sí, Y que porque nos esto recomienden. necesita aposentarse. Sí, y que nos recomienden películas de brujas que nos gustan. Por ejemplo, que me gusta mucho y que tenemos mucho miedo. ¡Hola! ¡Todo el ¡Jesús! estornudo! ¡Venga! ¡Salud! ¡Ole! ¡A que me pongo mala! Bueno, hace años, hace muchos años, se decía que un estornudo estabas expulsando cosas malas y que decir Jesús en esos términos era para sanarte, para bendecirte de aquello ¡Ostras! malo que tu cuerpo expulsaba. O sea, Pues, que pues hoy no paro de hablo expulsar. Hoy no paro de expulsar. Yo creo que ya es porque es domingo, mañana lunes y hay que expulsar muchas y cosas. vamos expulsando lo que es el no querer que llegue el lunes. Lunes, total, total.
nada, que cuanto antes llega el lunes, antes llega el viernes. Ay, sí, sí, venga, va, por favor, te lo compro. ¿Qué pasa así? De lunes a viernes tienen Que que sí, que pasar sí, así. Así tienen que que sí, que sí, pasar. que es así. Que es así. Que, Vale, por pues nada, la semana que viene más y mejor. Ya veremos a qué ver con qué película llegamos por aquí. supuesto. Y bueno, que ya la. ¡Uy! Que no, que ya sabemos qué película. Es verdad. ¡Ay, Niño, qué sí, bonita! Es verdad, qué sí, bonita. ¡Qué bonita! muy bonita. Va a ser muy bonita y da mucho que pensar. Sí, no tiene nada que ver con la brujería, pero sí con la espiritualidad. Mira, es verdad. ¡Ah! ¿Puedo? No. Muy bonita. ¿Podemos decir solo la actriz? Tú y yo, adelante. ¿O él? ¿Él o ella? Si damos los dos, ya muy fácil. No, porque Elige. los dos no, porque decimos ya cuál es. No, Pero ella. damos a él, que A él. ella ha habido en alguna ocasión, a él. Vale. Bueno, espera, yo no sé si pronunciarlo, lo sé, ¿eh? Keanu Reeves. Perfecto, Perfecto. Venga, vale. perfecto. Pues nada, volvemos. Pedazo de Pedazo. persona, pedazo de actor y pedazo de persona. Sí, y hablaremos sobre él también. Que nada, pues volvemos Sí, la semana que viene con Keanu. ¿Te parece? totalmente. Aquí, sí, sí, Venga, vale. aquí me tienes. Aquí también. Pues sale. Que un besito muy grande, muy buena semana. Igualmente. Besitos. Adiós.